Y bendecido día para los hermanos, para ser bendecidos y de bendición. Hace muchos años, hermanos, tenía en mi mente el deseo de venir al pregonero. El Señor tiene su tiempo para todo y hoy nos ha dado esa bendición de estar acá con la iglesia, abrir sus Biblias en el libro de Pedro, primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos a estar allí leyendo la palabra del Señor. 5, 7. Dos textos en esta mañana que me gustaría que examináramos. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y también vamos a leer Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos a estar allí leyendo la palabra del Señor. Bien, dice así Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a hacerlo juntos, hermano. Primera de Pedro 5, 7. Leemos todos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos allí también, hermanos, a Filipenses. Y en Filipenses, capítulo 4, el versículo 6, dice también la palabra de Dios así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en este día y en esta hora oramos a ti, creyendo en la suficiencia de tu palabra, que su palabra, Señor, edifica, que su palabra transforma, que su palabra es suficiente para nuestras vidas. Como dice Hebreos, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que tu espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que alabamos tu nombre por ella, Señor amado, y que ella pueda en este día, Señor, hablarnos, que podamos crecer en ella y ella en nosotros. Te agradecemos por la oportunidad, Señor, de estar prestos para que sensibilice nuestro corazón. Gracias por su presencia en medio nuestro. Sigue tomando el control del mundo y los que estamos acá en el mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, en la fe del Señor Jesucristo, esta mañana a veces uno piensa sobre qué voy a predicar, sobre qué predico, sí, porque hay muchas cosas sobre las que uno podría predicar, sí, y siempre hay que pedir la dirección del Señor para hacerlo. Pero Pedro le está escribiendo a una comunidad de creyentes que han sido expatriados, han sido sacados de su nación, y en ellos había una inquietud, y esa inquietud en ellos pudo. Esta mañana permítanme leer cuáles son las estadísticas de depresión en Venezuela, tomándolo de la visión general creada por lo que ahora llamamos nosotros la IA. Bien, vamos, lo que es la IA ahora en el mundo. En Venezuela, la depresión se ha convertido en un problema de salud pública significativo. Según datos nacionales recientes, aproximadamente el 20% de la población sufre de niveles moderados o altos de depresión y ansiedad, mientras que un 38% de los venezolanos reporta experimentar sentimientos habituales de desesperanza. Las estadísticas claves sobre la salud mental y depresión en el país incluyen
Prevalencia poblacional. Cerca de 1 de cada 5 venezolanos padece de síntomas asociados a la depresión y a la ansiedad. Juventud y vulnerabilidad. En niños y niñas adolescentes, los índices han mostrado una tendencia de alza con reportes que indican que casi la mitad de los jóvenes en la región experimentan tristeza y también desesperanza. Esto es lo que reporta la inteligencia artificial y las estadísticas que han hecho en Venezuela. Factores detonantes. Especialistas y organizaciones vinculadas a la salud señalan que la crisis económica, la migración familiar, duelos no procesados y el colapso cuadro, convirtiendo la depresión más, acude realmente a la consulta, lo cual revela una profunda brecha de atención de la salud. Así que esta mañana yo me puse esa inquietud a hablar acerca de el antídoto para la depresión, y el apóstol Pedro lo está mostrando aquí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en la Biblia no se encuentra el término depresión, hermanos, como usted tampoco encontrará el término Trinidad, pero sí encuentra Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, algunos términos como espíritu abatido. El salmista lo menciona en algunas oportunidades. También vamos a conseguir la palabra angustia o aflicción mental, dolor profundo. Vamos a conseguir la palabra también desesperanza y turbación, que produce una afectación en las personas, llámense creyentes o no creyentes, pero así se está definido esa palabra en la Biblia. No está definido o está puntualmente depresión, pero sí hay esas expresiones que ahora acabo de mencionar acá. Y la depresión es definida como una tristeza o una desesperación profunda que interfiere con las actividades de la vida cotidiana, bien, trabajo, familia, pareja, hijos, profesión y todas esas cosas, y que incluso puede llevar a provocar fatiga, dolores físicos, causar gran sufrimiento, tanto en quienes la padecen como en el círculo social, en el entorno. Todo esto puede producir lo que ahora llamamos la depresión en el mundo en la que nosotros vivimos. Las personas con depresión pueden llegar a experimentar tristeza, prolongada sensación de vacío, enojo, irritabilidad, falta de interés o placer por realizar actividades que antes disfrutaban. Pueden sufrir cambios en su peso, comenzar a sentir falta de energía y experimentar, por supuesto, la capacidad bien, de sufrir cambios, incapacidad para poder concentrarse, experimentar sentimientos de inutilidad o culpa desmedida, llegando a veces a considerar la posibilidad de muerte, suicidio o elaborar planes para atentar contra su propia vida. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el diablo vino para matar y para destruir. Bien, para eso vino el diablo, para matar, para destruir y para robarle la paz al hombre o al ser humano. Así que, hermanos, de esta manera está definido lo que nosotros llamamos entonces depresión, y que el apóstol Pedro está hablando a los creyentes y se está dirigiendo a ellos, estos expatriados que estaban prácticamente, cuando nosotros hacemos un paneo, observamos lo que pasa hoy en nuestro país y tal vez en otros
países también que va y viene la migración, y esto va a producir una serie de situaciones en la vida familiar, en la vida social y en la vida matrimonial también, y en la vida de abuelos y abuelas por la migración que hay hoy en día en nuestro país, Venezuela, y en los otros países también. Y podemos pensar que no solamente las personas que no tienen a Cristo, sino las personas que tienen a Cristo también han experimentado este tipo de falencia, este tipo de debilidad también, la depresión. Eso es un mal que anda ahora en el mundo y en el ser humano. Y bien lo dijera el pastor en esta mañana, porque estamos desenfocados realmente, desenfocados de saber que Cristo vendrá en su manifestación y en su gloria. No andamos enfocados en las cosas del reino, sino en las cosas del planeta Tierra, y esto puede traer mucha perturbación a nuestras vidas. Y cuando nosotros nos trasladamos a la palabra de Dios, por ejemplo a la Biblia, ¿quiénes padecieron de depresión en la Biblia? Tenemos dos personajes, hay muchos, pero mencionaré simplemente dos hombres en la Biblia. Mencionaré a un hombre llamado Elías, un personaje llamado Elías y David, que se sintieron en una oportunidad muy abatidos, desesperanzados, también por las situaciones que vivieron en su época, en su nación, como personas, también estaban muy abatidos. Inclusive cuando uno lee el capítulo 19, versículo 1, de allá del libro de los Reyes, uno puede ver que Elías, después de haber matado unos 400 profetas, un poquito más, entonces él entró en una crisis depresiva, él entró allí en una angustia, en un espíritu abatido, en un dolor profundo, en una desesperanza y turbación. Después de haber hecho lo que Dios le mandó hacer, él cayó y estaba en un enebro allí diciéndole: Señor, quítame la vida, porque era hombre de carne y hueso, hombre con emociones, con sentimientos. Y dice la Biblia que Dios lo asistió en aquel lugar y le envió un ángel y le dio comida y levantó a este hombre de la depresión. Porque no hay algo tan poderoso como el poder de la palabra, el poder de Dios para levantar a las personas de cualquier vulnerabilidad, y en este caso la depresión. Hoy por hoy lo hay, hermanos, en las familias, creyentes o no creyentes. Bien, personas con fuerza espiritual o sin fuerza espiritual, pero existe. Porque cuando nos desenfocamos de Dios, cuando nos desenfocamos de Él, cosas empiezan a acontecer en nuestras vidas, cosas que no van a bendecir, a edificar ni a traer crecimiento, sino tristeza y dolor a nosotros. Así que Elías también fue un hombre que pasó por la depresión, pero el Señor lo levantó de la depresión, de ese terrible, vamos a decir, la llaman los médicos, enfermedad o deficiencia mental, pero el Señor lo levantó de allí, de esa deficiencia. David también experimentó lo mismo. Y allá en el Salmo 46 uno puede ver que David está diciendo en el Salmo 46, está expresando lo que siente al Señor. Él está haciéndole una expresión al Señor. El Salmo 46, si pudiéramos ir allí y ver el Salmo del Antiguo Testamento, esa parte donde nos habla acerca de la condición en la que se conseguía el rey David. Bien, dice el Salmo 46, allí está expresando esa situación del salmista. Podemos ver, hermanos, que fueron hombres temerosos de Dios, hombres que le servían a Dios, pero hombres que pasaron también una situación
difícil para sus vidas, muy difícil para sus vidas. Sin embargo, Dios también los levantó, Dios también los restauró, Dios los alcanzó, Dios vino a ellos y ellos fueron a Dios. Y tal vez cualquiera de nosotros, los que estamos acá, hemos pasado por alguna situación similar o hemos vivido alguna situación similar. Claro que no la decimos, no la hablamos, no la expresamos, pero sentimos allí dentro de nosotros esa situación, hermano. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se expresan, pero usted duerme con ellas, vive con ellas, se levanta con ellas, labora con ellas. Una vivencia de su experiencia, de la suya, lo que vive, lo que acontece allí en su vida y tal vez en mi vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 12, 25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero una palabra amable lo alegra. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Así que en esta mañana, hermanos, me gustaría que pudiéramos considerar cuál es el antídoto para la depresión. Ya hemos definido bien lo que es la depresión. Ahora, ¿cuál es el antídoto para la depresión? Y dice el apóstol Pedro acá en su primera epístola, capítulo 5, el versículo 7, específicamente Pedro está diciendo, la primera palabra que conseguimos allí es echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ese es el texto, allí el fundamento, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces el antídoto para la depresión es, ahí lo dice claro, hermano, literalmente, dice descansar en el Señor. ¿Pero qué es eso de descansar? ¿Será irnos a dormir? No, descansar, esa palabra echando tiene la idea originalmente lanzar o arrojar, sacar, es decir, arrojar algo con gran fuerza. Bien, esa es la idea. Lanzar o arrojar algo con gran fuerza. Y es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo allá en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 35. Cuando los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino para que Jesús montara. Y esto implica quitarse el peso de encima de forma total y transferirlo. Esa es la idea, quitarse el peso de encima en forma total y transferirlo. Es decir, implica una acción decisiva y puntual, no solamente de una acción, sino implica de una decisión. Para que venga una acción y para que venga algo decisivo. Y el hecho de tomar decisiones es el hecho de tener carácter. Bien, es decir, decidir dejar eso que me está agobiando, que me está angustiando, que me está abatiendo, que me está causando desesperanza, que me está causando turbación, que me está afectando no solamente a mí, sino que está también en mi entorno. Hoy por hoy hay mucha afectación, hoy hay mucha gente que vive una vida impredecible. Hoy por hoy estamos viendo una sociedad que vive en esta condición, deprimida por la situación espiritual, social, económica y política de nuestro país. Pero el Señor nos dice que hay que venir a la palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene la suficiencia para ayudarnos a cambiar, a limpiar y a transformar esa ansiedad. Es más que un psicólogo, con el perdón de los psicólogos y los psiquiatras, que también son de ayuda. Dios los ha puesto para ayudarnos, pero la palabra
está por encima, porque dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los sentimientos y las intenciones del corazón. Nadie puede ir más allá sino el poder de la palabra para estar, para ayudar, para restaurar, para levantar, para saciar lo que el hombre no puede saciar, el poder de la palabra de Dios. Así que tenemos que venir a la palabra, y Pedro llevó a su gente, llevó a estos hermanos, los lleva a la palabra. ¿A quiénes lleva la palabra? A los que están expatriados, están en una nación pasando por una situación difícil, tal vez sin familia, tal vez en un área laboral, persecución tal vez política, pero Pedro les está diciendo, hermanos míos, les está diciendo, echen toda su ansiedad sobre Él. Y echar la ansiedad sobre Él es poder, hermanos, sacar eso que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y el hermano pastor decía en esta mañana, aquiete su mente y su corazón. Yo estaba tomando notas mientras que él estaba ministrando desde acá. Entonces, lo que Pedro le estaba diciendo, aquieten su mente y su corazón. Vengan a la palabra, vengan al Señor, echen su ansiedad sobre Él. Y es lo importante, el primer paso que debemos hacer, es decir, una acción decisiva, puntual, de querer descansar en la persona del Señor. Muchos creyentes oran al Señor, tienen una situación difícil, muchas personas buscan a Dios cuando lo necesitan, por supuesto, pero entonces siguen con la situación, comen, hermanos, con el abatimiento, comen con la angustia, se levantan con la angustia, laboran con la angustia, bien, se desesperan, siguen en la misma situación. Eso no es descansar en Dios. Descansar en Dios es que yo pueda venir a Él y dormir bien, comer bien, laborar bien y andar en buenas condiciones, hermano. Eso es descansar en el Señor. Pero no podemos decir que descansamos en el Señor y nos paramos con la situación, dormimos con la situación y nos volvemos reiterativos con la situación. Es sacar eso y hay que tomar una decisión. Bien, hay que buscar la ayuda y el socorro de Dios, como decía el salmista, dice, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, y alzaré los ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Su socorro y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, así dice la palabra del Señor. Así que el apóstol continúa diciendo, luego de echar la ansiedad, él pasa a otro aspecto. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa palabra cuidado se puede traducir originalmente como Él se preocupa. Así como un padre terrenal se preocupa por sus hijos, así también nuestro Padre Celestial se preocupa por cada uno de nosotros. De tal manera que dice que Él tiene cuidado. Nadie cuida mejor que Dios. Cuando nuestros hijos se fueron para Colombia, yo no me preocupé, hermanos, porque yo sabía que Dios me estaba cuidando mejor que yo, porque Él es omnisciente y omnipresente, y yo no puedo estar donde Dios está, usted no puede estar donde Dios está. Esa es atribución de Él. Él cuida a sus hijos, Él cuida a su esposa, Él cuida a sus nietos, Él cuida su sembradío, Él cuida su negocio, Él cuida mejor que cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Él cuida mejor que nosotros. Él se preocupa. Y esto indica que Dios presta una atención minuciosa, oiga bien, una atención minuciosa y detallada a cada aspecto de tu vida y de mi vida. Él es minucioso, hermano.
Él se preocupa de ti y Él se preocupa de mí también. Entonces Él quiere que echemos nuestras cargas sobre Él, aprendamos a descansar. Hermanos, cuando uno aprende a descansar en Dios, uno aprende a disfrutar la vida cristiana. Por eso el Señor dijo: conoceréis la verdad. Hablo a los creyentes y a los que no son creyentes. Conoceréis la verdad, Juan 8, 36, 32 y 36. Y la verdad os hará verdaderamente libres. Y si el Hijo del Hombre, Jesucristo, nos hace libres, seréis verdaderamente libres. A veces somos libres con mente de esclavos. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero llevaba a Egipto en su corazón, libres con mente de esclavos. A veces hemos salido de Egipto en una representación del mundo, pero somos esclavos, hermanos, porque queremos cargar cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, y allá del otro lugar, y allá del otro país, que no es nuestro país, que no es el reino, sino que es otro reino, que no lo contempla, lo debe contemplar nuestra mente y nuestro corazón. Bien, entonces cuando nosotros podemos descansar en el Señor, somos libres, disfrutamos de las bendiciones de Dios, disfrutamos de los talentos de Dios, de las habilidades, de las capacidades que el Señor nos ha dado. Disfrutamos, somos apasionados por eso, porque andamos en las cosas del reino, no andamos desenfocados, sino que andamos enfocados, y eso va a minimizar la depresión, eso va a minimizar la congoja o la angustia o la falta de paz mental o ese dolor profundo de desesperanza, hermanos. Bien, porque estamos enfocados en el reino y en las cosas del reino. Amén. Así que el Señor nos cuida. Hay un escritor muy conocido por todos nosotros llamado Rick Warren, Pastor Rick Warren, y él escribe un artículo que por supuesto no lo voy a leer esta mañana porque es un poquito largo, pero él dice allí que nada es demasiado pequeño ni grande que el Señor no pueda hacer en la vida de un hombre o una mujer. Bien, usted cuando puede allí lo busca, hermanos, allí, como dicen los muchachos, por Google, lo buscan por Google y allí entonces va a conseguir este artículo que dice: nada es demasiado grande ni pequeño para Dios, dice el pastor Rick Warren. Así que, hermanos amados en la fe de Jesucristo, suelta el control, deja de estar controlando lo que no puedes controlar, sino suelta el control porque Dios lo tiene. Nosotros siempre decimos: Dios tiene el control, y si Dios tiene el control, todo está bien. Pero queremos tener el control sobre las situaciones, queremos tener el control sobre los hijos, queremos tener el control sobre la esposa, y tenemos que desprendernos. Esta mañana el pastor lo decía claro: hermano, el que no dejaré padre, madre, hijos, por causa de mi nombre, no es digno de mí. Quiere decir que Dios está por encima de todo y que Él tiene el control de todo. Tiene el control de su familia, tiene el control de su negocio, tiene el control de su dinero, tiene el control de su emprendimiento, tiene el control de su vida. Entonces todo está bien, pero tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, tenemos que asumirlo, y tenemos que, desde nuestra experiencia de Dios, así hacer una vivencia de cada una de esas cosas, porque Él tiene el control, y si Él tiene el control, todo está bien. Bien, así que resalta aquí, hermanos, entregar las preocupaciones es un acto de genuina humildad al Señor, y cuando no se hace, es como un orgullo: yo sí puedo. Pero ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Bien, ¿qué es el hombre? Entonces, mis hermanos, es hermoso cuando uno puede permitir que Dios lo cuide, que Dios tenga el control sobre lo que nosotros no podemos controlar. Bien, habrá muchos hermanos que tienen hijos en el exterior. Hermanos, Dios cuida mejor que usted. Usted lo puede cuidar aconsejándolo, orando. La oración va hasta allá, pero el que Dios va a cuidar mejor es Dios, porque Él tiene el cuidado de cada uno de ellos, o de cada uno de nuestros hijos, nietos,
donde quiera estén, en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos que soltar, tenemos que entregarle al Señor el control de nuestras vidas para minimizar la depresión. Amados hermanos en la fe de Jesucristo, muchas veces echamos el peso, pero luego volvemos a tomarlo como si nosotros pudiéramos resolverlo mejor. No, hermanos, deja, suéltalo, que el Señor puede, Él lo puede. Hay un canto que dice, Él puede, yo sé que Él todo lo puede. Y si no ha podido es porque usted no lo deja, porque Dios es respetuoso. Dios no viola a nadie. Él le da a la persona sus propias decisiones, la palabra libre albedrío. Dios no nos viola a nosotros, como muchas veces nosotros queremos violentar y hacer nuestra propia voluntad sobre otras personas. Así que Dios lo puede hacer. Amados hermanos, hoy en día, a pesar de que tenemos mucha tecnología, existe más soledad, como la canción Soledad. Hoy hay más soledad porque cada uno está en su cuarto. Cada uno está con la tecnología, pero entre más tecnología y más información, hay más soledad, hay más angustia, hay más dolor, hay más aflicción, hay más falta de paz. Esa es la realidad en el mundo en que nosotros vivimos en el día de hoy. Y el Señor nos manda entonces a descansar en Él, a buscar su apoyo, a estar bajo su manto, a estar bajo sus alas. Así lo enseña la palabra del Señor. Hermano, esta palabra, su sentido acá en Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Realmente su sentido es un desprendimiento radical, es decir, de una vez y para siempre. Despréndase de eso de una vez y para siempre, bien para ser libres en el nombre y en el poder del Señor Jesucristo. También, mis hermanos, es importante que podamos derramar nuestras emociones ante Dios en lugar de reprimir el dolor. Muchas personas que deprimen el dolor, hermanos, realmente algunos se han quitado la vida, como dije, iniciando. La depresión se los ha llevado porque no están en la facultad mental para tomar decisiones. Y ahí es donde entra el papel del príncipe de este mundo. Vino para matar, para robar y para destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Así que es importante que podamos derramar, que podamos soltar, que podamos hablar, derramar el corazón. El Salmo 42, el salmista llegó a sentir también, hermanos, esta falencia. El Salmo 42, podemos allí ver cómo el salmista sintió, porque era un hombre de carne y huesos como cualquiera de nosotros, llámese como se llame y tenga la posición que tenga. Pero dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes aguas, así clama por ti, oh Dios, será donde está Dios. Y mira el versículo 5. ¿Por qué te abates? Dice él, hablando. ¿Por qué te abates? Dice el salmista, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espere Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. El mismo salmista se estaba ministrando la palabra. A veces nos estamos ministrando más la situación, pero no el Dios y la palabra de la situación. Dios está por encima de las situaciones que vivimos a diario desde nuestra experiencia con el Señor. Y Él es reiterativo, y luego en el capítulo 42 y en el versículo 9 Él vuelve a decir en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espere en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo?
como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo que ¿dónde está tu Dios? Si Dios es tan poderoso, entonces ¿por qué no te libera de eso? ¿Me entienden? Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿no tienes un Dios grande? Pues sí lo tenemos, pero tenemos que permitirle que Él haga cambios extraordinarios en nuestras vidas, cambios radicales, cambios totales en nuestras vidas. Porque si Cristo no cambia nuestras vidas, jamás nadie lo podrá cambiar. La iglesia no puede hacerlo, el pastor no puede hacerlo, sino el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo, y el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Es el que puede cambiar cualquier depresión, y el antídoto para la depresión entonces es echar la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así dice la palabra del Señor. También es necesario no solamente derramarse como lo hizo el salmista, sino es necesario también buscar apoyo, no aislarse. Saben que cuando las personas se aíslan, eso es, hay que ponerlo en rojo. Y cuando alguien está aislado de la iglesia, hermano, búsquelo, ore por él, visítelo, sea hermano, sea amigo, sea familia, hijo, búsquelo. Vuelvo y reitero, entre más tecnología, tenemos más soledad en el mundo de hoy. Hay más soledad, hay más dolor, hay más sufrimiento, aunque hay más información. Entonces, es bueno también buscar apoyo, alguien que nos ministre la oración, alguien que nos ministre la palabra, alguien que nos haga un acompañamiento en esa situación. Sé que muchos de nosotros hemos tenido luchas por los hijos, muchos de nosotros hemos tenido luchas con familiares, de toda índole, como se llame, como queramos enumerarlo, pero es necesario buscar ayuda, es necesario buscar acompañamiento. La Biblia dice en Proverbios capítulo 17, versículo 17, hablando de apoyo, de no aislarse, menciona en todo tiempo ama al amigo. Es decir, rodearse de una comunidad de fe, pastores, amigos que escuchen y oren por nosotros es fundamental en el proceso de esta situación, hermano. Es necesario buscar la ayuda divina, pero también la ayuda humana, porque todo eso Dios obra para bien de nosotros. Así que es importante, hermanos, también decir lo que dice Proverbios 12:25, señala que la congoja en el corazón del hombre lo abate, pero la buena palabra lo alegra. Y esta mañana diré algo aquí de la iglesia donde soy miembro. Hay uno de nuestros hermanos, él estaba en tratamiento psiquiátrico. Es un muchacho joven, simpático. Y siempre que lo veo, le digo, hermano, te veo muy bien. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Le doy un abrazo, solamente 5 minutos con él. Y cada vez que voy al servicio de los domingos, lo abrazo y digo, qué bien te ves, sigue adelante, Señor te va a ayudar. Y él como que sonríe, porque hay palabras, como dice aquí el salmista, el proverbista dice acá que la buena palabra lo alegra, y esta buena palabra lo alegra a él. Es necesario, hermanos, dejarnos usar por Dios para bendición también de los que están en nuestro entorno o aquejados de este tipo de salud. Es necesario. Así que, hermanos, es bueno llenar la mente con promesas de paz. Con promesas de paz. Esta mañana el pastor, tengo que mencionarlo acá, decía, Shalom, Dios de paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así dice la palabra de Dios. Es la paz de Dios, porque la paz del hombre es efímera, es pasajera, no dura para siempre, aunque haya muchos nobles de paz, pero es pasajero, es efímero. Pero la paz de Dios va más allá, donde el hombre no puede llegar. Amén. La paz
de Dios. Así que llenar la mente de promesas de la palabra: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Es decir, promesas de paz y de esperanza contrarrestan los pensamientos de desesperanza que hay. Hermano, usted sabe que una mente desocupada es un taller ¿de qué? Una mente desocupada es un taller de Satanás. Entonces, el apóstol Pablo era claro cuando decía: renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo decía: renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bien, así dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía: todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo puro, si hay visto alguno honesto pensar, lo que aprendiste y recibiste esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Ministrar la palabra es suficiente para levantar a cualquier persona de la depresión o de cualquier situación. El antídoto para la depresión es la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Otra de las cosas que dice el Señor en su palabra, dice: descansar en el Señor. Ese texto que utilizamos mucho allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, utilizamos ese texto para predicar a la gente, pero también es para los que están en esta situación. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así también nos enseña la palabra del Señor. Es necesario, hermanos, descansar en el Señor. Él quiere hacerlo, Él quiere ayudarnos, pero todo va a depender de cada uno de nosotros. Usted decide la ayuda de Dios. Usted decide la ayuda de los que Dios va a colocar allí para ser de bendición, de edificación y también de libertad para su propia vida. Y quisiera que fuéramos ahora al último versículo que mencioné, Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, por favor, en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: por nada estéis ¿qué? Afanosos. ¿Qué más dice? Sonó como un rezo, pero sonó bien, hermanos. Por nada estéis afanosos. Hablando desde el punto de vista gramatical, la idea que tiene aquí este pasaje es: bajo ninguna circunstancia, es decir, hoy, mañana y siempre, bajo ninguna circunstancia anden afanados. Y es una palabra, como decíamos esta mañana también, acerca también de la venida de Cristo, que se reitera el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. Bien, dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Dice acá el apóstol Pablo, pensando en la situación que podemos vivir en el mundo, las situaciones. Entonces, es una exhortación del apóstol Pablo a no abrumarnos ni caer en la ansiedad paralizante ante las dificultades. Las circunstancias nos rodean muchas circunstancias, hermanos, en la fe de Jesucristo. Quiero decirles que en este momento, en esta hora, yo pudiera ser un hombre que estuviera en depresión conjuntamente con mi esposa. Y les diré por qué. Porque tenemos a nuestra suegra que tiene 5 años con una ACV, medio cuerpo dormido. Hay que hacer de todo en la cama. Ni siquiera podemos sacarlo al médico. Hay que traer a alguien para que le haga una radiografía en la casa. Alguien para que le saque la sangre. Bien, el doctor para que la vea en la casa. No es que no queramos, es que no podemos sacarla. Y es un tanto, no imposible, pero difícil hacerlo. Más o menos 5 años, no lo llamamos carga, sino una bendición que Dios nos ha dado para poder contribuir con ella y con la familia. Eso lo estamos haciendo, y yo he tomado muy en cuenta estos versículos
allá echando toda vuestra ansiedad y aquí por nada estáis afanosos. Pero quiero sumarle algo más. Tengo un hermano que le han hecho 5 operaciones y tiene 1 año en nuestra casa ya, 1 año y 2 meses, y tiene un cáncer en su recto, hermano, que no hemos podido empezar las quimios porque no ha cerrado bien la primera operación que le hicieron. Esto pudiera generar un cansancio emocional, un desgaste físico, que de hecho es así, un desgaste financiero, y esto nos podría llevar entonces a una depresión, a una angustia, nos podría llevar, hermanos, a un espíritu abatido, a una aflicción mental y a un dolor profundo de desesperanza. Sin embargo, hemos optado por tomar en cuenta la palabra del Señor, comer bien, dormir bien y hacer el ejercicio ministerial bien, por encima de todas las circunstancias que tenemos adversas a nuestro lado. Y aquí estamos, hermanos. Estamos aquí en este lugar porque el Señor nos lo permitió, porque Él tiene el control, y si Él tiene el control, todo está bien. Pero cuando hablo de esto, hablo también que mi esposa estuvo 3 desmayos a punto de muerte. Pero aquí estamos, viendo la gloria de Dios, permitiéndole que Dios haga lo que José Gregorio no puede hacer, lo que Ángela no puede hacer, ni lo que la familia puede hacer. Y desde nuestra experiencia con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por nada estéis afanosos. Entonces Pablo nos exhorta a no abrumarnos de caer en ansiedad paralizante ante las dificultades, hermanos. Se dice que Pablo era el hombre de las grandes dificultades y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy estamos y mañana no estamos, pero mientras estemos en la tierra tenemos que acatar la palabra del Señor. Dios bendice al obediente, y hay bendición cuando acatamos la palabra del Señor. Tenemos que usar todos los recursos, sí, hermanos, todo lo que Dios coloque en nuestro alrededor. Pero también dice la palabra acá en Filipenses 4, versículo 6, dice: sino o pero, bien, una adversativa, dice pero, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Así dice la palabra del Señor. La pregunta es: ¿a quién estamos acudiendo nosotros en medio de estas situaciones? Lo primero que pensamos es en la plata. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con una suegra en una cama? Y dicen algunos: dura de morir. Pero Dios está haciendo su propósito y su voluntad en su vida y en la vida de nosotros. Amén. Así que en el tiempo de Dios, como el tiempo de Dios se cumplió para venir para acá, el tiempo de Dios se cumplirá también en ellos. Dice la Biblia, hermanos, entonces que tenemos que usar esta herramienta de lo que dice Pablo acá. Dice: sean conocidas vuestras peticiones. Y en lugar de guardar la preocupación, debemos llevarla directamente a Dios. Llevarla a Dios. Hermanos, y cuando uno ve primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, uno ve que Jabes hizo una oración a Dios. Y en esa oración pidió por ensanchar. En esa petición él se dirige a Dios. Noten que lo que él hizo fue dirigirse a Dios, no a lo que tenía en el entorno. Y Dios le concedió a Jabes la petición de ensanchar, lo bendijo. Y eso es lo que Dios quiere, que tomemos también esa actitud, no solamente del apóstol Pablo, sino de Jabes. Podamos dirigirnos directamente a él. Porque ¿a quién nos dirigimos nosotros primero? ¿A quién pensamos?
¿Quién me puede ayudar? Como dice el Chapulín. Y ahora, ¿quién puede ayudarme? Dios. Usted cuenta con Dios, hermanos. Dice la Biblia, aunque afligido y yo menesteroso del Señor, pensará en mí. Hermanos, en las situaciones y amigos, la gente va a venir en el momento, pero después se va. En estos días murió un muchacho joven, le dio una trombosis y a los 3 días murió, de 36 años. Vecino. Nosotros fuimos de 10 a 12 a ese lugar y a las 12 todo el mundo estaba desaparecido, solamente estaba ahí la familia y nosotros que quedamos de último. Pero Dios no se va, Él siempre va a estar allí. La presencia de Dios siempre va a estar allí con nosotros, hermano. Aunque afligido yo y menesteroso, usted, amigo, hermano, aunque afligido y menesteroso, el Señor siempre está allí. Él nunca se va, Él siempre está allí. Lo vemos a través de lo que Él trae, de lo que Él envía y de los que están con nosotros allí corriendo una milla en esa situación. Entonces el apóstol nos recomienda que debemos, que nuestras peticiones deben ser conocidas a Él. Yo le digo, Señor, hágase su voluntad, porque yo no sé cómo orar para que la suegra se vaya contigo. Sigue cumpliendo su propósito, su voluntad es la que se va a cumplir. No sé cuántos años pasarán, pero lo que sí sé, hermano, es que estamos en las manos del Señor y el Señor tiene el control de todo lo que nos está permitiendo vivir y que Dios procesa nuestras vidas a través de los propósitos eternos para cada uno de nosotros. Amén. Dice también, la Biblia dice, oraciones, peticiones, oraciones y acciones de gracias, cambiando la queja por la confianza, hermanos. A veces tomamos una quejabanza, hermanos, todo es una queja. Si llueve, mal. Si hace bueno, mal. Si Dios nos bendice, mal, y si no nos bendice, también. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y todas oraciones, peticiones, oraciones y acciones de gracias. Dice con oración y ruego, dice la palabra del Señor. Y luego dice, haciendo una continuativa, dice el Señor, siguiendo el patrón, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento terrenal, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en la persona del Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Y quiero concluir en esta mañana, hermanos, quiero concluir con el Salmo 55, 22. Si lo pueden leer conmigo, vamos a hacerlo. Salmo 55, 22. Vamos a leer allí este salmo. Salmo 55, 22. Me acompaña y aquí quiero cerrar en esta mañana. Salmo 55, 22 dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído a justo. Eso nos dice el Señor. Usted, amigo, amiga que me escuche, echa tu carga. No sé cuál es, Dios la sabe. ¿Cuál es tu situación? Dios lo sabe. Descansa y el Señor te va a bendecir cualquiera sea la situación. Y el Salmo 46:10 dice, el Salmo 46:10 también. Vamos allí y leemos este Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a su familia y Dios le fructifique en gran manera. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre tu nombre, en esta hora y en este día, Padre,
Mira la aflicción que puede haber en la vida de cualquier persona, en este lugar y fuera de este lugar. Señor, que tú le ministres con poder, con autoridad y con dominio. Gracias por lo que estás haciendo en él ahora y lo que vas a hacer a través del poder de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quisiera, hermanos, antes de irme de este lugar, quisiera pedirle a mi esposa que pase por acá. Un momentico, por favor. Pasa por acá. Hermana Liqueña, no se vaya. Hermana Liqueña, un momentico por aquí, por este lado. Hermano, yo quisiera estar juntamente con la iglesia, orar por el pastor Juan y mi esposa, que ore por su esposa. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la bendición, el honor y la honra que me han dado y la vida de estar acá en este lugar para ser bendecido, Señor, y de bendición. Mira a tu siervo, oh Dios, mi hermano Juan Pereira, hombre que ha decidido y que decidió entregar su vida para servirte, para amarte y para proclamar tu palabra y para ministrar a los santos. Guárdalo de toda obra mala y perversa. Fortalece a él como hombre, como esposo, como padre, como ministro de Jesucristo. Y líbralo y guarda su vida, Señor. Dale sabiduría, inteligencia, discernimiento y prudencia cada día. Dale salud espiritual, física, emocional, y también provee, Señor, de lo que necesita y se requiere para desarrollar el ministerio en este lugar. Bendecimos y exaltamos tu nombre y pedimos tu dirección y tu bendición para la vida de nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor amado, gracias por esta cielo y ella. Qué bueno, Señor, saber que siempre estás con ella en cada paso que da. Gracias por dirigirla. Gracias por esta maestra del bien, por esta ayuda idónea. Permite, Señor, que siempre que ella pueda ser esa mujer virtuosa que tú has elegido para que te honre, para que te sirva, para que te adore. Que siempre, Señor, ella lleva bien cuidado de su esposo y de esta amada iglesia. Gracias, mi Padre, porque de ella ha salido una hermosa familia, que has bendecido con estos hijos y este esposo maravilloso. Así, Señor, te doy gracias porque ella es un instrumento tuyo para mostrar ese cuidado y esa protección. En el nombre de Jesús. Bien, hermano, pueden sentarse, muchas gracias. Ahora vamos a orar por la iglesia también. Padre, te doy gracias por la iglesia, sino por el cuerpo de Cristo que ha establecido en este lugar. Gracias por ellos. Bendícelos, su familia. Bendíceles su alteza de avanzar. Bendíceles sus emprendimientos. Fortalece su vida espiritual, que sean fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias por ello. Dales también salud espiritual y salud física, Dios, a ellos y a su familia. Y úsalos para tu honra y para tu gloria y para que, Señor, el Evangelio siga pregonándose en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero agradecerle al pastor Juan y su esposa, a los hermanos de Monte Alto, de la Posada, a la pareja. Hermanos, gracias por habernos atendido allí. El Señor les multiplique. Y a todos mis hermanos que no los conozco con el transcurso de ahora, pues nos vamos a saludar. Gracias, hermanos. Una gran bendición, un placer haber estado acá con ustedes este tiempo. Bendiciones para todos.
canción que tiene que ver con lo que el pastor José Gregorio estaba cantando. ¿De quién temerá el alma mía? ¿Sí? Quisiera que usted pudiera cantarla conmigo. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha regalado un buen tiempo, nos ha rendido muchísimo el tiempo, estoy sorprendido. Quisiera que usted estuviera de pie y le prestara atención. No sé si la letra está ahí, Odalis. ¿Quién temerá el alma mía? Nuestro refugio ha sido tú, de generación en generación ha sido tú. ¿De quién temerá en la noche oscura? Si solo me miras tú, Jesús, siendo firme y protegido mi pobre corazón, descansaré en ti. Aunque hayan mil temores a mi alrededor, descansaré en ti, porque tú serás mi luz, descansaré en ti. Descansaré en ti. Gloria al Señor por su palabra. Bueno, sí, despedimos las transmisiones.